Me levanté temprano ese sábado, con una mezcla de nervios y alegría. Hacía años que no viajaba al extranjero y mi hija, Jimena, había insistido en que celebráramos mi cumpleaños con un viaje familiar a Italia. Te lo mereces. Mamá, me dijo unos días antes, con una dulzura que me desarmó. Elegí mi vestido azul marino, el que siempre me hacía sentir elegante, y guardé mi viejo bastón plegable en el bolso por si las largas caminatas en el aeropuerto me cansaban. Cuando Iván, mi yerno, estacionó frente al portal, Jimena bajó del coche para ayudarme con la maleta. Me dio un beso rápido en la mejilla y sonrió demasiado, de esa manera exagerada que uno usa cuando quiere ocultar algo, durante el trayecto hacia Barajas. Charlamos sobre lo que veríamos en Roma: fuentes, plazas, museos. Yo escuchaba, pero sentía un nudo en el estómago, un presentimiento que no sabía explicar. Hicimos una parada breve en una gasolinera para que Iván cargara combustible. Aproveché para bajar del coche y comprarme un café. Abrí mi cartera buscando un billete de $20 que había guardado para esos pequeños gastos. Solo encontré un arrugado billete de $5. La tarjeta, que siempre guardaba en el compartimento lateral, también había desaparecido. Me quedé helada, revisando una y otra vez. Mientras mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, tal vez la había dejado en casa. Aunque estaba casi segura de haberla guardado la noche anterior, el resto del camino lo hice en silencio, mirando por la ventanilla cómo el paisaje de Madrid se desdibujaba. Jimena hablaba con Iván de hoteles y reservas, y yo intentaba convencerme de que mi inquietud era producto de la edad, de la desconfianza que llega cuando una ha vivido demasiado. Al llegar a Barajas, Iván aparcó cerca de la terminal de salidas internacionales. El bullicio del aeropuerto nos envolvió, maletas rodando, altavoces anunciando vuelos, familias despidiéndose entre abrazos. Jimena tomó mi mano y, con la misma sonrisa amplia de antes, me condujo a un banco metálico junto a un ventanal. «Mamá, siéntate aquí un momento», dijo con tono suave. «Vamos a hacer el check-in y volvemos enseguida». Me quedé sentada con mi bolso en el regazo, observando cómo mi hija y mi yerno se alejaban entre la multitud, hasta perderse entre las columnas de luz y cristal. Sentí que el aire del aeropuerto era más frío de lo normal, y mi billete de zinc arrugado en mi mano parecía pesar más que toda mi maleta. Me quedé en aquel banco metálico, con el bolso sobre las rodillas y el bastón apoyado a un lado, mirando el ir y venir de la gente. Familias abrazándose, niños que reían tirando de maletas con ruedas, parejas que se besaban antes de separarse. Todo parecía moverse a cámara lenta, como si yo estuviera atrapada en otra dimensión. El frío del metal se colaba a través de mi abrigo y subía por mi espalda, obligándome a encoger los hombros. Los minutos pasaban y no había rastro de Jimena ni de Iván. Al principio intenté convencerme de que estaban en la fila del check-in o que habían tenido algún problema con las maletas. Me acomodé. Respiré hondo y miré el reloj del móvil. Habían pasado 15 minutos. Luego 20, 30. Cada tic del reloj era una punzada de desconfianza creciendo en mi pecho. Cuando el teléfono vibró en mi mano, sentí un pequeño alivio. Pensé que sería Jimena pidiéndome que me acercara a la puerta de embarque. Abrí el mensaje. Solo una línea. «Cuida de ti. Mamá. Esto es lo mejor para todos». Las letras parecían flotar sobre la pantalla. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos, sintiendo cómo el zumbido del aeropuerto se apagaba detrás de ese silencio interno que solo llega con la traición. No hubo lágrimas, ni gritos, solo un vacío seco, como si alguien me hubiera vaciado por dentro. El corazón latía rápido, sí, pero no de miedo. Era algo más cercano a la indignación, mezclada con un orgullo inesperado. Levanté la mirada hacia el ventanal que daba a las pistas. Aviones rodaban por la pista iluminada, ajenos a mi abandono. Al fondo, en la pantalla de salidas, parpadeaban nombres de ciudades: Roma,
París, Lisboa, me quedé mirando uno en particular, sintiendo una certeza que hasta entonces no había tenido. No volvería a su casa. Me acomodé en el banco, enderecé la espalda y cerré el bolso con cuidado. La última vez que había confiado en Jimena, lo había perdido todo: dinero, dignidad y el espejismo de un cariño que ya no existía. Solo quedaba yo, el billete de 5 €, y la libertad inesperada de no deberle nada a nadie. Respiré hondo. Dejé que el murmullo del aeropuerto me envolviera otra vez. Y empecé a pensar en mi próximo movimiento, en un destino que no incluyera mirar atrás ni suplicar por amor. Me quedé sentada unos minutos más en aquel banco, con el teléfono apagado en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. No hubo escena, no hubo súplica, solo un murmullo interior que me decía que ya nada me ataba a esa vida. Me puse de pie con lentitud. Recogí mi bastón plegable y me dirigí hacia la ventanilla de Renfe, que estaba en la zona de conexiones del aeropuerto. La empleada me miró con amabilidad profesional. ¿Destino?, preguntó. San Sebastián, respondí casi en un susurro, mientras le entregaba los últimos hilolas que llevaba encima. Sentí una extraña liberación. No iba a Roma, ni a ninguna ciudad turística donde aparentar felicidad para las fotos de Jimena. Iba hacia el único lugar que siempre había soñado para mis últimos años: la costa del Cantábrico, donde el mar parece borrar los ruidos del mundo. El tren salió de Madrid en plena tarde. Me senté junto a la ventana, dejando que el sol otoñal acariciara mi cara. Afuera, los campos de Castilla se extendían infinitos, dorados y silenciosos. En el reflejo del cristal me vi a mí misma, una mujer de 71 años, con una maleta pequeña, un bastón plegable y un sobre gastado donde guardaba la foto de mi difunto esposo. Eso era todo lo que tenía. Y, por primera vez, sentí que era suficiente. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Si para ellos valgo menos que un bolso viejo, viviré ligera. La frase apareció en mi mente como una promesa. Me había pasado la vida cargando con culpas y expectativas ajenas. Ahora solo llevaba lo que podía sostener con mis propias manos. El traqueteo del tren me adormeció mientras los paisajes cambiaban. Cada kilómetro que me alejaba de Madrid parecía arrancar un peso de mis hombros. No pensaba en venganzas ni en reclamos. Solo quería paz. Empezar de cero sin mirar atrás. Cuando el altavoz anunció la próxima parada en Vitoria, abrí los ojos y vi mi reflejo sonriendo por primera vez en mucho tiempo. La bruma del norte comenzaba a asomar en el horizonte. Y sentí que allí me esperaba una vida nueva, una que no dependía de la aprobación ni del cariño condicionado de nadie. El tren siguió su rumbo, y yo abracé mi bolso como si fuera un billete hacia la libertad que tanto había postergado. Llegué a San Sebastián al amanecer, cuando la luz gris del norte empezaba a teñir las fachadas de color suave. Nada más bajar del tren, la brisa del Cantábrico me envolvió con su aroma a sal y a libertad. Cerré los ojos un instante, dejando que el viento despeinara mi cabello como si quisiera borrar de mi piel los restos del aeropuerto y del abandono. Tomé un taxi hasta un pequeño estudio que había encontrado días antes, casi por curiosidad. Mientras veía anuncios en internet, tenía una vista lateral al mar. Desde la ventana se alcanzaba a ver un fragmento de olas rompiendo contra el malecón. Era modesto, con paredes encaladas y un sofá que olía a lino limpio, pero sentí que era un refugio. Abrí la maleta, colgué mi abrigo y supe que ese rincón era mío, aunque nadie lo entendiera. Esa misma mañana bajé a la calle y caminé hacia la playa de la Concha. Mis zapatos se hundían apenas en la arena húmeda mientras el sonido de las gaviotas rompía el silencio de mi cabeza. Respiré el aire salado y, por primera vez en muchos años, sentí paz. Entre los turistas y los pintores callejeros, me movía casi invisible. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Seguí caminando hasta el casco viejo, donde el aroma de pan recién horneado me guió hasta una pequeña panadería. Compré una barra caliente
y me senté en una plaza adoquinada, observando a los vecinos cargar bolsas de verduras, a un grupo de niños perseguir una pelota, a un violinista que ensayaba notas melancólicas. Cada gesto cotidiano me parecía un regalo. Mordí un trozo de pan aún humeante y sentí que los ecos del aeropuerto quedaban cada vez más lejanos, como si todo hubiera sucedido en otra vida, a otra mujer que ya no era yo. La ciudad parecía susurrarme que aún había tiempo para reinventarme, que podía escribir mi propia historia sin pedir permiso. Cuando el sol de media mañana iluminó la bahía, me di cuenta de que había pasado horas sentada sin mirar el reloj. Solo entonces regresé a mi estudio, con el pan bajo el brazo y la certeza de que algo nuevo comenzaba a crecer en mí, allí, en aquel refugio junto al mar. Empezó a germinar la idea de que mi vida no terminaba con una traición, sino que recién comenzaba con mi libertad. Los días en San Sebastián comenzaron a tomar un ritmo propio, distinto a todo lo que había vivido en Madrid. Me inscribí en un taller de pintura para jubilados en el Centro Cultural del barrio. La primera vez que sostuve un pincel, sentí torpeza en los dedos, pero también una emoción infantil que creí olvidada. Pintar cielos grises y mares azules me ayudaba a vaciar la mente. Cada trazo parecía arrancar un recuerdo doloroso y dejarlo secar sobre el lienzo. Poco a poco, fui conociendo a los vecinos del edificio. Marisol, del segundo piso, me enseñó a usar el horno comunitario. Y los niños que jugaban en el patio comenzaron a esperarme cada tarde para recibir un bizcocho de manzana. Aprendí la receta de memoria y la repetía como un ritual: pelar, cortar, mezclar y hornear, dejando que el aroma dulce inundara el pasillo. Ver las manos pequeñas extendiéndose para recibir un trozo cálido me devolvía una ternura que creía perdida. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba el pequeño armario del estudio, decidí abrir la vieja maleta que había traído casi sin revisar. Entre pañuelos doblados y un par de libros de historia, encontré un sobre sellado que reconocí al instante. Lo había guardado después del funeral de mi esposo. Sin valorarlo entonces por completo, mis manos temblaron al abrirlo y desplegar los documentos. El piso de Madrid seguía a mi nombre, con todo su valor sentimental y un estimado económico de más de $180,000. Me senté en la cama, dejando que esa certeza me llenara de una calma distinta. No planeaba volver ni enfrentarme a Jimena, pero saber que mi seguridad no dependía de ella me devolvió un poder silencioso. Aquella propiedad era más que ladrillos, era el símbolo de mi independencia, la prueba de que, pese a los desprecios, yo tenía raíces propias. Guardé el sobre en un cajón, respiré hondo y miré por la ventana cómo la lluvia se deslizaba sobre los cristales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía elegir mi vida sin miedo. En aquel estudio junto al mar, con olor a manzana y pintura fresca, supe que mi pasado estaba transformándose en un futuro que por fin me pertenecía. Y mientras el viento del Cantábrico golpeaba suavemente los postigos, comprendí que la llave de mi nueva vida siempre había estado escondida entre mis propios recuerdos. Habían pasado casi 2 meses desde que me instalé en San Sebastián, y mi vida había encontrado un ritmo que me llenaba de serenidad. Las mañanas olían a bizcocho de manzana y café, y las tardes a óleo fresco y sal marina. Pensaba que los fantasmas de Madrid se habían quedado lejos. Pero una mañana de viento húmedo, alguien llamó a mi puerta. Abrí y me encontré con un hombre trajeado, portafolios en mano. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos evitaban los míos. Doña Eulalia Monteverde, preguntó con formalidad. Asentí, sintiendo un leve escalofrío en la espalda. Vengo en representación de su hija, la señora Jimena Salvatierra. Ella solicita los documentos del piso de Madrid. Dice que los necesita para gestionar un préstamo urgente. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que sus palabras cayeran como piedras en el suelo. Luego, respiré hondo y lo invité a pasar al pequeño estudio.
donde el aroma de manzana recién horneada parecía chocar con la frialdad de su mensaje. Dígale a mi hija, dije con calma, que ese piso ya no está disponible para nadie más que para mí. El hombre parpadeó. Sorprendido. Le mostré una carpeta con sellos recientes. Semanas antes había acudido a un notario en San Sebastián y había creado un fideicomiso de protección para mayores. Blindando mi propiedad, nadie podría vender, hipotecar ni embargar ese piso sin mi firma. El abogado hojeó los papeles y, sin poder ocultar la derrota, asintió. Guardó todo en su portafolios y salió del estudio sin aceptar ni un trozo de bizcocho. Yo cerré la puerta despacio y, por curiosidad, marqué el altavoz de mi teléfono para escuchar la llamada que él haría después, a los pocos segundos. La voz de Jimena estalló al otro lado de la línea. Lejana pero cortante. ¿Qué quieres decir con que no se puede tocar, no puede hacerme esto? Me quedé de pie, en medio del salón, sintiendo cómo una ola de paz me recorría el cuerpo. Por primera vez. Supe que mi dignidad era una muralla y que ellos, con toda su ambición, solo podían golpearse contra ella. Me serví una taza de café caliente. Me senté junto a la ventana y observé cómo el mar embravecido chocaba contra las rocas, mientras me preparaba para la llamada que, sin duda, vendría de mi hija. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras el viento del Cantábrico agitaba las cortinas, el móvil vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba el nombre de Jimena. Respiré hondo antes de aceptar la videollamada. Apareció su rostro pálido, los ojos hinchados y el pelo revuelto, detrás de ella. Reconocí el salón de su piso, persianas bajadas, papeles desordenados y la sombra de Iván caminando nervioso. Mamá, perdón, soltó de golpe. Estamos arruinados. Iván perdió todo lo invertido. Necesitamos tu piso y tus ahorros. Solo un préstamo, lo prometo. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que mi mirada se desviara hacia la ventana. El mar seguía allí, constante, indomable. Mientras mi hija me hablaba de pérdidas y promesas, cuando volví los ojos a la pantalla, mi voz salió firme, sin temblor. Cuando me dejaste en un banco frío del aeropuerto, también perdiste mi confianza. Mis daulos no son tu salvación. Vi cómo tragaba saliva. Intentó llorar, exagerando el temblor de los labios, como cuando era niña y buscaba librarse de un castigo. Pero ahora no había ternura ni culpa que pudiera cambiar lo sucedido. Mamá, balbuceó. No puedes hacerme esto. Somos familia. La familia no abandona. Interrumpí. Lo que hiciste me enseñó que yo también puedo vivir sin ti. Durante unos segundos, lo único que se escuchó fue el rumor del mar entrando por mi ventana y al otro lado, un silencio tenso lleno de impotencia. Sentí cómo mi pecho se abría, no por tristeza, sino por una liberación que nunca había imaginado. Sin más palabras, toqué el icono rojo y corté la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que el silencio podía ser más fuerte que cualquier grito, más poderoso que cualquier súplica. Me levanté, serví un café caliente y caminé hasta el balcón. Las olas rompían contra las rocas con una fuerza que parecía mía. Cerré los ojos, dejando que el viento me despeinara, mientras en mi mente se abría paso un pensamiento claro. Mi vida, al fin, me pertenecía por completo, y mi próximo amanecer sería solo mío. Cada mañana, el primer aroma que llega a mi despertar es el café recién hecho que preparo en la pequeña cocina del estudio. Lo llevo al balcón, donde la vista del mar Cantábrico despliega su infinita danza de olas y espuma blanca. Me siento en la silla de hierro forjado, el café caliente entre mis manos, y dejo que la brisa salada despeine mi cabello y calme el silencio de la noche anterior. Los días se suceden con una calma que antes creía imposible. Decidí participar en la exposición local de pintura que se celebra cada primavera en el Centro Cultural de San Sebastián. Presenté un cuadro sencillo,
pero cargado de significado lo titulé Maleta vacía. En él, una vieja maleta abierta bajo un cielo tormentoso dejaba escapar una serie de objetos etéreos que parecían simbolizar los recuerdos y las cadenas invisibles que cargamos. Vecinos, turistas y amigos nuevos se acercaron a felicitarme. Sus palabras cálidas, sus miradas sinceras, fueron el reconocimiento que nunca recibí en Madrid. Sentí que, por fin, esta vida era mía, que cada pincelada, cada gesto, era un acto de recuperación. Por primera vez, la palabra hogar no me causaba tristeza ni rechazo. Una mañana, encontré en el buzón una carta de Jimena. El sobre llevaba su nombre con una caligrafía nerviosa, casi temblorosa. La tomé sin prisa y la guardé en un cajón sin abrir. Sabía que pediría un encuentro, tal vez una reconciliación o un último intento de manipulación, pero mi corazón no estaba listo para enfrentar aquello. Mientras el aroma del café se mezclaba con la brisa marina, me senté junto a la ventana y miré el mar que parecía interminable. Pensé en todo lo que había dejado atrás: la traición, la soledad impuesta, la indiferencia disfrazada de cariño, pero también en lo que había ganado: paz, autonomía, una vida tejida a mi medida. En ese instante, comprendí que mirar atrás solo serviría para abrir heridas que estaban cicatrizando con el sol y el viento del norte. Y aunque la carta de mi hija seguía en el cajón, sin ser leída, yo ya había tomado una decisión definitiva, con el café entre las manos y el sonido del mar como banda sonora. Sentí que la verdadera libertad no estaba en el perdón ni en el olvido, sino en la capacidad de elegir mi propio camino, sin cadenas ni falsas promesas. Así, el día se abría ante mí, lleno de posibilidades, mientras en la lejanía las gaviotas danzaban libres bajo un cielo despejado. Al caer la tarde, salí a caminar por el paseo de la Concha. El cielo se pintaba con tonos cálidos, mientras las gaviotas planeaban en círculos sobre el mar. Sentí la brisa fresca en el rostro y, por un momento, cerré los ojos para absorber la calma que me rodeaba. Mientras avanzaba lentamente sobre las piedras lisas del malecón, mi mente repasaba todo lo vivido: la sonrisa falsa de Jimena, el frío banco del aeropuerto, la decisión de tomar el tren hacia el norte y el olor a libertad que empezaba a llenar mis días. Pensé en las lágrimas que no derramé, en el orgullo que aprendí a sentir, en las manos amigas que encontré y en las paredes blancas de mi pequeño estudio que ahora llamaba hogar. Sentí que había dejado atrás muchas cadenas invisibles, esas que durante años me habían mantenido prisionera en una vida que no elegí. Me imaginé a mí misma como un ave que, tras mucho tiempo encerrada en una jaula, finalmente había abierto las puertas para volar, liviana, sin miedo y con el horizonte al alcance de sus alas. De repente, saqué del bolso una foto arrugada que llevaba siempre conmigo, una imagen de mi esposo joven. En aquella playa donde nos conocimos, sonriendo bajo el sol, lo miré con ternura y en un susurro, como un secreto para mí misma, dije: no era equipaje sin valor, solo necesitaba volar sola. El sonido del mar me acompañó mientras me sentaba en un banco frente a la bahía, dejando que la noche comenzara a envolver la ciudad con su manto estrellado. Sentí que la verdadera riqueza no estaba en los dólares que había perdido, ni en las promesas rotas, sino en la libertad de no depender de nadie más que de mí misma. Un nuevo capítulo se abría ante mí, y esta vez era mío para escribirlo, sin cadenas ni miedos que me ataran. La jaula que creí cárcel resultó ser solo un recuerdo lejano, y el vuelo que emprendí, mi renacimiento, el aroma salado del Cantábrico, la brisa suave y el murmullo de las olas me recordaban que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para quienes se atreven a abrir las puertas y volar hacia su destino. Con la mirada puesta en el horizonte, me levanté del banco y di un paso firme hacia el futuro que me esperaba.